En el año 2003, un transbordador espacial llamado Columbia partió a una misión especial durante 18 días. Duraría 18 días y en su interior viajaban 7 astronautas, todos ellos profesionales, especializados. Y cuando la nave ya venía de vuelta a la Tierra, cuando tocó la atmósfera terrestre, el 1 de febrero del 2003 explotó y se desintegró totalmente. Allí murieron los 7 astronautas que estaban a bordo del transbordador. Fue una tragedia grande para los Estados Unidos. Ellos lloraron este hecho, lo lamentaron durante varios meses. El país completo se lamentó y lloró. Pero lo que los medios de comunicación nunca dijeron es que el capitán de aquella nave, el astronauta, que era el capitán, era un evangélico, reformado, bautista, conservador. Su nombre era Richard Husband y él era un hombre distinguido. Él tenía condecoraciones, tenía muchos reconocimientos de la NASA. Pero también tenía una esposa y 2 hijos, a los cuales les dejó 18 videos en los 18 días para los 18 días que él iba a estar fuera. Antes de salir para su misión, les dijo a su esposa e hijos: no quiero que se pierda ningún día de la adoración familiar. Y dejó grabado entonces las instrucciones para que ellos realizaran la adoración familiar con estos videos, 1 por día. Este hombre, mis queridos hermanos, tenía claro el concepto de la adoración familiar. Y aun cuando él no iba a estar presente, quiso ocuparse de esa gran responsabilidad. Sin duda alguna, estos videos serían muy importantes para los miembros de su familia, para su esposa y sus 2 hijos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que sí? Sería muy importante, ¿verdad? El mensaje y el legado que este hombre les dejó a su familia y a sus hijos los llevaría a ellos a guardar la adoración familiar. El mundo de hoy tiene maldad impresionantemente, hay gran maldad, reina la maldad. Y aún a pesar de ello, vemos nosotros cómo se ha descuidado lo más importante. Dentro de nuestras iglesias se ha descuidado lo más importante. Y no solo dentro de las iglesias, sino dentro de las familias de la iglesia. Las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo han sido descuidadas. Nosotros como cabezas de familia, mis hermanos, como cristianos, como creyentes, hemos descuidado lo más importante. A esas personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. Nosotros hemos sido asignados para administrar y para dirigir nuestras familias. Esto va para los cabezas de familia, para los representantes de familia aquí en esta mañana. Este es un mensaje que sí es muy intencional para los varones, cabezas de familia, pero también para aquellas madres y para aquellos hijos, mejor dicho, para todo el núcleo familiar. Y es que se ha descuidado la adoración, ¿no? Nosotros hemos desempeñado un papel deficiente, mis hermanos, bastante pobre, y el resultado ha sido nefasto. Vemos cómo muchos de nuestros jóvenes hoy no saben para dónde van. Andan por el mundo sin un rumbo. Más bien han adoptado ideologías que han causado daño, ¿no? Lo vemos. Y sí, mis hermanos, esto es culpa de los padres. Es culpa de aquellos que han descuidado los mandamientos de la Escritura. Los mandamientos que Dios puso para que instruyeran a los suyos.
Nosotros hemos pecado, mis hermanos. Hemos descuidado muchas veces la oración en nuestras familias. La lectura de la palabra la hemos descuidado. Hemos dejado de lado al Señor. Hemos dejado de un lado el altar de la familia por nuestros propios deleites. Y a eso súmenle el mal ejemplo que hemos dado, que damos en casa. Porque en la iglesia muchos hoy aquí son una persona, pero en la casa son otra. No solo se está perdiendo la oportunidad de enseñar e instruir a los de nuestra casa, a nuestra familia en adoración, sino que también se está haciendo piedra de tropiezo. Se está haciendo piedra de tropiezo para aquellos que están a nuestro cargo. Así que, mis hermanos, este tema hoy nos viene muy a tiempo. Hemos de pedir a Dios que nos ayude a comprender la necesidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas y las vidas de nuestra familia, para que lleguemos a cumplir con el propósito para el cual nosotros fuimos creados desde el principio. ¿Ustedes saben cuál es ese propósito? Adorar a Dios. Ustedes conocen el catecismo, ¿no? O han escuchado hablar de él. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es el fin principal? O el más importante, es que no lo recuerdo bien, ¿del hombre? ¿O para qué ha sido creado el hombre? La respuesta es para adorar a Dios, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es nuestro propósito. Así que, ¿cómo estamos dirigiendo nuestro hogar? Háganse ustedes esa pregunta ahí. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestro hogar? ¿Con autoridad? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría mantener la autoridad dentro de nuestra familia? Pero ¿qué hacemos nosotros normalmente para decir que tenemos autoridad, no? Normalmente a los nuestros los atropellamos, los gritamos, les decimos: me respeta. Hacemos respetar las reglas como sea. Las reglas de este hogar se respetan a como dé lugar. Nadie en casa puede romper mis reglas. El castigo viene sí o sí cuando me desobedeces, le decimos a nuestros hijos, ¿no? Estás pasando por encima mío. Debo hacer respetar mi autoridad cuando me haces quedar mal en público. Así que eso tiene castigo, pues yo soy tu autoridad y las reglas se deben cumplir. Y estamos hablando de mi autoridad. Bueno, también ocurre lo contrario, ¿no? Vemos hogares donde los hijos viven en una anarquía. Es más, ellos son los que imponen las reglas, los hijos. De tal manera que los padres al final deben ser cuidadosos, ¿no? De no ofender a los príncipes y a las princesas. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que cumplir con sus requerimientos. Es riesgoso, ¿no? Porque sea como sea, nosotros al final queremos agradar a alguien. Puede ser a nuestros hijos, puede ser que estemos para agradar a nosotros mismos. Y en último lugar, Dios, ¿no? Pero mis hermanos, la mejor imagen de autoridad de un padre o una madre se ve reflejada cuando se mantiene la adoración a Dios en el seno de la familia. La verdad es que el cabeza de familia se ve estupendo, se ve extraordinario. Tiene una imagen extraordinaria cuando dirige su hogar en el servicio a Dios. Cuando lleva a los suyos a tener una vida de santidad. Estamos hablando de una imagen de autoridad que todos respetarán en casa. ¿Quiere que lo respeten?
Esa autoridad entonces tendrá que venir de parte del Señor para un hombre o una mujer que dirigen bien su hogar. Bueno, el tema entonces, como se han podido dar cuenta, es adoración familiar. Y como su nombre lo dice, la adoración familiar es una adoración conjunta que rinde o que se rinde a Dios por parte de todos. Escúchenme bien, todos los miembros de la familia. Esa adoración lo vemos en la Escritura y ha sido ejercitada desde el principio, porque ustedes dirán, ¿dónde dice la Biblia que las familias deben tener adoración familiar? La vemos en muchos ejemplos en la palabra. Adán, Noé, Job, Abraham, David, bueno, etcétera. Y como para poner un ejemplo, quiero que busquen en sus Biblias el libro de Job, capítulo 1, versículos 4 al 5. Job 1, 4 al 5. Amén. Bueno, yo tengo la versión nueva de las Américas, entonces voy a leer a favor de todos ustedes. Dice así: sus hijos solían ir y hacer banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, escuchen bien, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Bueno, la idea es que Job no solo oficiaba como sacerdote intercediendo por sus hijos, por su familia, sino que también lo hacía con ellos, porque él los mandaba a buscar, ¿no? Y los santificaba. ¿Y qué dice? Y lo hacía siempre. Otro texto, busquen en Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4, versículo 9. Dice así la palabra: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Dice ahí la palabra con diligencia. Y váyanse ustedes preguntando, ¿son diligentes? ¿Somos diligentes para hacer y enseñar el mandamiento de Dios a sus familias? Otro versículo, miren Josué 24, versículos 14 al 5. Josué 24, 14 al 15, yo dije 14 al 5. No es en cuenta regresiva, no. Vamos adelante, ¿no? Dice, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses de sus padres, que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que está diciendo ahí Josué es, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y esta palabra, servir, también se puede traducir como adoración. Yo y mi casa adoraremos al Señor, porque recuerde que ahí les está hablando de los ídolos. Ustedes si quieren adoren,
a los ídolos, pero yo y mi casa adoraremos al Señor. Así que mis hermanos, nosotros debemos entender por la palabra cuál es nuestro deber como cristianos, cuál es el deber cristiano. Y quiero invitarlos a otro texto más, y sobre este texto nos vamos a detener un poquito. Vamos a buscar Génesis 18, versículo 19. Y le ponen ahí la cintica, el separador, y no lo vayan a perder. Génesis 18, 19. Amén. Eso. Dice así la palabra: y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Miren otra versión, les voy a leer otra versión que me parece que está súper chévere y se acerca mucho a la idea del texto. Esa es la Biblia del Jubileo. No la recomiendo, pero en este caso nos va a servir mucho. Dice: porque lo he conocido, Dios dice esto de Abraham, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, mis hermanos, vamos a tratar en esta mañana 9 puntos que van a ser rápidos, tranquilos, no se vayan a desesperar. Y vamos a hablar acerca de 9 puntos que nos van a ayudar a entender, a reflexionar y a tener un sentido de urgencia de lo que es la adoración familiar. Y vamos a basarnos la primera parte en este versículo, y la segunda parte va a ser muy aplicativa. Entonces, el primer punto va a ser escogidos con propósito. Segundo punto, el propósito que viene con autoridad, con la autoridad que viene de Dios. Tercer punto, aquellos que Dios encargó en sus manos. Cuarto, el propósito de la elección. Quinto, el cómo. Sexto, la promesa. Séptimo, razones para la adoración familiar. 8, derribando argumentos. Y 9, advertencias. Así que vamos con el primer punto. Dice en la primera parte del versículo, Génesis, dice: yo lo he escogido para. La palabra hebrea escogido es traducida como escogido en amor. Y debemos nosotros vivir para aquello, para lo que Dios nos ha escogido, ¿no? Hay un texto en Efesios 1:4, no lo busquen, yo se los leo rápido. Dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Debemos vivir conforme a lo que Dios nos ha elegido. Hay un propósito detrás de la elección del Señor. Dios había escogido a Abraham y a toda su descendencia con un propósito. Él le había escogido en amor para que viviese santo, para que fuese santo y sin mancha. Pero ¿para qué quería que fuera santo y sin mancha? Cuando Pablo dice delante de Él, se está refiriendo a que la causa principal de nuestra elección de vivir santos y sin mancha es que sea delante de Él, por Él, para Él, es decir, para la gloria de Dios. Y que en Gálatas, el mismo apóstol Pablo dice: y si ustedes son de Cristo,
Entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Son de Cristo? ¿Somos de Cristo? Entonces somos descendencia. Y como descendencia debemos entender que somos herederos según la promesa. ¿Cuál es el deber más grande del hombre según Génesis, el versículo que estamos leyendo? Según Génesis 18, 19, dice, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Esta es la más importante de nuestras carreras, mis hermanos. Dios escogió a Abraham para que dirigiera a su casa y a sus hijos con un fin específico, que guarden el camino del Señor. ¿Sí me hago entender? Entendemos que Dios nos eligió, pero no solo nos elige y ya, sino que Él nos salva por gracia, no por nuestras obras, y eso hay que aclararlo. Nosotros no ejercemos ninguna participación en nuestra salvación. Dios nos elige no por algo que nosotros hayamos hecho, pues nuestras obras, nuestras mejores intenciones no son suficientes de ninguna manera. Así que el Señor elige al hombre por gracia incondicional, ¿recuerdan? Pero a este que elige le da un propósito. De hecho, ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, la elección del hombre no está basada en sus propias obras. Sin embargo, este debe caminar en el propósito para el cual fue creado. La salvación del hombre entonces no depende de las acciones. Sin embargo, cuando el hombre es salvo, este debe emprender acciones de acuerdo a ese propósito, que es adorar a Dios, glorificar a Dios. Llenen la tierra y ¿qué? Y sométanla, ejerzan dominio, dice la palabra. Entonces lo primero que el hombre debe hacer es gobernar, pero debemos empezar nosotros a gobernar desde nuestra casa. Eso le han llamado mandato cultural. ¿Sí lo habían escuchado? Mandato cultural. Bueno, es el mandato que habla de que Dios creó al hombre con el propósito de dominar la tierra para la gloria de Dios y de desarrollar, cuando dice multiplíquense, desarrollar una cultura que glorifique a Dios. Solo que el hombre, pues, por su pecado, ha distorsionado el propósito original del Señor y ahora gobierna de manera cruel y malvada. Nosotros hemos gobernado de manera cruel nuestra familia, alejada de Dios en muchas ocasiones. Por lo tanto, entonces, cuando el texto dice, porque yo lo he conocido, ahí hablando de Abraham, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, está diciendo que Abraham cumplirá su propósito de dominar esa tierra y desarrollar una cultura que glorifica a Dios. Abraham, hemos dicho, lo dice la Escritura, es el padre de la fe, ¿no? Los verdaderos hijos o descendientes de Abraham son, como dice Pablo, son los descendientes de la promesa. La promesa que dice, para que mande a sus hijos y a su casa. Esos que van a ser los reales hijos del Señor, no los descendientes de sangre, como dice Pablo en Romanos, sino aquellos hijos que son de la promesa. Entonces, para que Abraham se convirtiera en padre de la fe, y padre de una gran nación que sería numerosa y que sería difícil de contar como la arena del mar, debía comenzar por su casa. Y al ser escogido por Dios para esa tarea, bueno, le es otorgada una autoridad. Mire el versículo anterior, el 18. Dice, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero para que esto se cumpla,
viene lo que dice el versículo 19. El hombre debe gobernar su propia casa de manera bíblica, ejerciendo autoridad sobre sus hijos. Miren, mis hermanos, yo sé que ustedes han escuchado esto. Hermanos hombres, ustedes son los pastores de su casa. Ustedes son sacerdotes en su hogar. ¿Ustedes saben lo que eso implica? Bueno, sigamos viendo. Tercer punto. Y vamos a ver quiénes son aquellos que Dios encargó en nuestras manos. El texto dice ahí, en el mismo versículo 19, sus hijos y su casa, después de él. Mis queridos hermanos, Dios nos ha hecho gobernantes sobre nuestra propia familia, padres y madres. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de guiar e instruir a los de nuestra casa, a nuestros hijos, aquellos a quienes Dios puso en nuestras manos. Miren, esto no es poca responsabilidad. A nuestro cargo, Dios ha puesto la responsabilidad de guiarlos en la verdad. El tiempo de adoración familiar es un instrumento que Dios puede usar para mostrarle la necesidad a nuestra familia de un Salvador. ¿Se dan cuenta lo importante? El mensaje con ejemplo que nosotros tenemos como padres para nuestros hijos es nuestro matrimonio. El matrimonio, mis hermanos, le predica a nuestros hijos un mensaje que los puede alejar o que los puede atraer al Evangelio. Los va a atraer cuando nosotros llevamos un matrimonio que glorifica al Señor. Así de sencillo. Porque nuestros hijos perciben lo que realmente nosotros amamos. Nosotros, no sé si ustedes han escuchado últimamente esta palabra, modelar. Nosotros modelamos a nuestros hijos el Evangelio. Así que la manera en cómo nosotros llevamos nuestro matrimonio modela a nuestros hijos el Evangelio. Si yo peco contra mi esposa o la esposa contra el esposo y nuestros hijos ven cómo en humildad pedimos perdón o les pedimos perdón a ellos mismos, a nuestros hijos, estamos modelando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y les estamos diciendo que también somos débiles, que también pecamos, que necesitamos también del Señor. Alguien dijo, en muchísimos casos, me temo que existe un descuido tan grande de la adoración familiar que es muy poco probable que a los hijos les impresione ninguna piedad que supuestamente posean sus padres. Busquen un texto, mis hermanos, sin perder el de Génesis. Deuteronomio 6, 4 al 7. Deuteronomio 6, 4 al 7. Dice así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras, ¿cuáles? Las de amar al Señor. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero no solamente en tu corazón, sino que dice el texto, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, todo el tiempo, ¿no?
Efesios 6:4 dice: y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto nos va a llevar al cuarto punto: el propósito de la elección. Dice el texto en Génesis 18, que guarden el camino del Señor. Llegamos ahí. ¿Cuál es el propósito? Que guarden el camino del Señor. ¿Ustedes quieren que sus hijos, que su casa, que su esposa o su esposo guarden el camino del Señor? Amén. Uy, no, están. Nosotros, como les decía, somos responsables de que nuestros hijos guarden el camino del Señor, de que nuestra casa conozca al Señor. El más importante de los deberes cristianos es conocer el camino del Señor. Mis hermanos, somos nosotros quienes vamos a guiar a nuestros hijos acerca de la verdad, de la gloriosa presencia del Señor, de la gloriosa persona del Señor, de su derecho indiscutible sobre el hombre, de lo que el Señor requiere de nosotros. ¿Quién más se lo va a enseñar? ¿Quién más? Ustedes podrían estar esperando que en escuela dominical, en 30 minutos, los instruyan para la vida y para la piedad. O los que han metido a sus hijos en un colegio cristiano, están esperando que en el colegio les enseñen y los adoctrinen. Bueno, ¿quién más sino nosotros? Mis hermanos, nuestros hijos conocerán al Señor. Y como dice Pablo, pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dios nos dio esa autoridad para que nuestra casa cumpla con el mandato de guardar el camino de Dios. Es decir, para que nuestra casa y nuestra familia adore al Señor viviendo una vida de devoción a Él. Por eso se le ha llamado devocional familiar o devocional, porque es una vida de devoción. Busquen otro texto, mis hermanos. Salmo 78:5. 78:5, del 5 al 7. Amén. Dice así: porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, que dice, mire, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantaron y lo contaron a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Amén. Vamos al quinto punto y vamos a ver el cómo. Ahí en Génesis 18:19, ¿cómo? Dice, haciendo justicia y juicio. Dice el texto completo, dice, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. ¿Cómo? Haciendo justicia y juicio. El cabeza de hogar, y aquí sí va para los padres o las madres cabezas de hogar, porque ustedes me dirán, madres, si hay aquí madres cabezas de hogar, madres solteras. No, es que como yo no tengo la figura del sacerdote, ¿cierto? No, como no está, usted es la encargada, usted es la que le ha sido otorgado ese papel, esa autoridad. El cabeza de hogar es quien debe dirigir el tiempo de adoración familiar diariamente para orar y alabar al Señor.
Hemos hablado bastante de orar, ¿cierto? De leer la palabra. Bueno, mis hermanos, eso debe empezar en nuestras casas, en nuestras familias. El culto familiar o la adoración familiar, estamos hablando del cómo, ¿no? Debe hacerse con el mayor respeto hacia el Señor. Nosotros debemos acercarnos a nuestro Dios con el mayor temor, con reverencia, sin demora, dejando a un lado todos los asuntos de este mundo, todas las distracciones, los estorbos. Ojo con eso, porque la impresión que se llevan nuestros hijos de nuestra actitud hacia Dios les formará un concepto de Dios. Y en esto debemos tener cuidado de no darles una idea falsa de la persona divina. Porque si tú dices, vamos a hacer el devocional, pero como que no hay gran emoción, no hay gran respeto, no hay gran temor, bueno, los hijos van a empezar a notar eso. Si tú estás distraído, estás trabajando, estás en el computador, en el celular, y tu hijo te dice, papi, acuérdate que tenemos el devocional. Y tú dices, ay, sí, ¿no? Esa es la idea que se van a llevar tus hijos. Bueno, vamos. Sí, toca, ¿no? Ojo con eso, mis hermanos. En nuestros hogares debe haber un alto concepto de la justicia. En nuestros hogares debe haber coherencia de lo que decimos, pero también de lo que hacemos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Nuestros hijos deben ver que para nosotros es importante honrar al Señor. Deben ver que para nosotros no es una carga, que es un deleite. Vean, nuestros hijos deben ver que para nosotros es importante llegar temprano el día domingo a la iglesia. Desde el día sábado, nuestros hijos que vean cómo nos preparamos para el día del Señor. Mira, antes había una costumbre, yo no sé si ahora, pero desde el día anterior se alistaba la ropita, se planchaba, se dejaba la pinta dominguera. ¿Sí se acuerdan que antes todos llegaban a la iglesia con corbatica, todos bien vestiditos? Bueno, eso tal vez es más a manera de ejemplo, para mostrarles a nuestros hijos que el día del Señor se viene preparando desde el día sábado, desde el día anterior. Eso lo deben ver nuestros hijos. Debe haber coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que hacemos. Hablando del cómo, ¿no? ¿Qué debe contener entonces el tiempo de adoración familiar? Bueno, lo primero es que debe tener oración. Debe ser una oración breve, ¿no? Una oración corta, porque empezamos a orar y terminamos media hora orando y los hijos aburridos, tal vez dormidos. Ustedes, mis hermanos, allá en lo secreto oren lo que quiera, pero ya con nuestros hijos en la reunión familiar debemos hacer que para ellos esto sea un deleite. Debe contener lectura de la palabra y reflexión de la escritura. También breve y sencillo, no es que ahora mi hermano se ponga a hacer una predicación, que ya solo falte recoger la ofrenda y al final los anuncios. No, una reflexión de la palabra. Debe tener alabanza, y esto es algo que es nuevo para mí. Les confieso, mis hermanos, yo siendo músico y todo, no lo habíamos hecho y cuando me fue asignado el tema, yo empecé a mirar alabanza, a cantar. Yo, uy, Dios mío, no lo había hecho. Y empezamos a hacerlo en este tiempo. Y crean, mis hermanos, que ha sido una bendición. Mire, la alabanza, los himnos que están fundamentados en la Escritura, preparan nuestro corazón y sensibilizan nuestras vidas para una adoración hacia el Señor. Y es así. Así que aquí aplica que canten
No importa que ustedes no sean de pronto muy afinados, ¿sí? Que lleven muy bien la métrica de las canciones. No, mis hermanos, ya estamos en familia, ¿no? Estamos en confianza. Y al final, orar. También breve, ¿no? No es que vayan a terminar orando por la paz de Israel y todo esto, ¿no? Y lo más importante se debe hacer siempre. Debemos fijar un horario específico, ¿sí? Hay familias donde lo hacen después del almuerzo o lo hacen de madrugada, cuando hay tranquilidad, están bien despiertos. Otros que lo hacen ya en la noche. Inclusive hay muchos que recomiendan que se haga 2 veces en el día. Pero todos en la casa lo deben hacer y todos deben velar porque se cumpla. Vamos al 6º punto. Y aquí no nos vamos a detener mucho, pero en el mismo texto que estábamos leyendo, ahí en el versículo 19, al final dice, o bueno, leámoslo completo, dice, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿Y qué es lo que él había dicho acerca de Abraham? Bueno, ahí en el versículo 18 dice, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, esa promesa era para Abraham, ¿no? No se la vayan a creer. Pero sí vemos que el Señor bendice y cumple lo que él dice. Miremos el punto 7. Y vamos a ver ahora las razones para la adoración familiar. Bueno, ya hemos visto algunas, pero aquí yo quiero, mis hermanos, que ustedes coloquen mucha atención. Y como les digo, en esto de cómo hacerlo, podríamos hablar mucho, pero yo quiero que más que ustedes entiendan cómo se hace y el paso a paso, quiero que hoy reflexionemos sobre lo importante, sobre la urgencia. Mis hermanos, hace 8 días el pastor Mario Celi nos hablaba de esa necesidad, de esa problemática social que estamos viendo y cómo estamos siendo minados por unas ideologías que atacan directamente a la familia, ¿cierto? Grave, ¿sí? Grave. Pero la importancia, más que el paso a paso, es que entendamos que hay una urgencia. Toda la familia entonces debe reunirse y vamos a ver las razones. Le debemos a Dios, la primera razón, le debemos a Dios nuestra devoción diaria y constante. Mis hermanos, el Señor ha derramado sobre nosotros, sobre su pueblo, mucha gracia. Y además se hace necesario, debido a las múltiples necesidades con las que nosotros llevamos a diario, que le busquemos al Señor diariamente con nuestra familia. También porque hay tentaciones, porque hay peligros, porque hay pecados. ¿O no? Diría Edison, ¿o no? Qué pena, hermanos, que tenía que recordarlo. Así que la primera y más grande razón para la adoración familiar es por lo que Dios ha hecho en nuestras familias. ¿Dios ha hecho algo en tu familia? ¿Dios ha hecho algo en tu familia? Entonces, por lo que Dios es para nuestras familias, es que debemos reunirnos en adoración a Él. Mire, Dios es el fundador de las familias. Por lo tanto, las familias deben orar a Él. La razón por la que Dios fundó las familias es para la gloria suya, para la gloria de su nombre. ¿Cómo podríamos darle entonces la gloria al Señor si no le servimos, si no le oramos? ¿Cómo? Miren, Dios es el dueño de las familias, por lo tanto nosotros debemos orarle a Él, depender de Él. Él es el propietario absoluto.
por ser nuestro creador. Él tiene todo el derecho sobre nosotros. Dios nos dio el ser. Él nos dio todo lo que tenemos. Miren mis hermanos, Dios es el amo. Él es el gobernador de cada familia. Y si Dios es su dueño y también es su soberano, también es aquel que puede ser benefactor de nuestras familias. ¿Cómo la ven? Todo y absolutamente todo lo que nosotros tenemos es Dios quien nos lo ha dado. Amén. Sus continuas misericordias, lo que el Señor ha hecho durante la noche y durante el día, hacen que Dios sea digno de adorarle. Hacen que Dios sea digno de nuestras alabanzas. Dios sigue dando, mis hermanos, diariamente el pan en nuestras mesas. Pero aún así nosotros dejamos pasar días, semanas, meses sin buscarle. Duramos tiempos sin agradecerle. Así que esa es una y es la principal razón. Otra de las razones es para pedir perdón por nuestros pecados. Hay un autor que dice, tantos pecados, cada día bajo el mismo techo. Nosotros, mis hermanos, deberíamos orar a diario, porque cometemos pecados a diario. Mire, un pecado debería lamentarse con 1,000,000 de lágrimas, pero a veces nosotros ni siquiera por 1,000,000 de pecados botamos una sola lágrima. Si nosotros tomamos en serio los pecados de nuestra familia, encontraremos cada día y cada noche una razón para reunirnos en oración y pedir a Dios perdón. Así que cuando vamos al Señor y pedimos perdón como familia, eso constituye una fuente para la piedad. Amén. También una de las razones es para agradecer las misericordias del Señor. Bueno, ya lo dijimos, el Señor ha derramado gracia y misericordia. ¿Cómo no enseñarles a los de nuestra casa a ser agradecidos? Lo que tú tienes no te lo he dado yo como padre, no te lo he dado con mi trabajo, nos lo ha dado el Señor. Que eso lo aprendan ellos desde pequeños. Otra razón para buscar ayuda y bendición. Son muchas las necesidades que tenemos, ¿no? Muchas. El hermano Héctor preguntaba ahorita, ¿cuántos tienen una necesidad para orar? Dijo, bien, me alegra que todos estemos bien, pero realmente siempre vamos a tener necesidades. Si no seríamos como Dios, ¿no? Y Dios es único, ¿no? Entonces todos tenemos necesidades, múltiples necesidades. ¿Y quién las puede suplir sino el Señor, ¿no? Si deseamos la bendición de Dios, ¿ustedes desean la bendición de Dios? ¿Sí? ¿Y por qué no oramos entonces por esas bendiciones? ¿Por qué no les enseñamos a los de nuestra casa a orar por esas bendiciones? Si nos falta la salud, si nos falta sabiduría, si nos falta alimento, ¿por qué no oramos por ellos? ¿Acaso no es Dios el único que suple? ¿Dios el único que nos puede dar? Otra razón para darle la gloria al Señor. Y darle la gloria por su bondad, ¿no? Y qué buen lugar, qué excelente y qué mejor lugar para darle la gloria al Señor, si no es en la adoración familiar, en nuestra casa, con los nuestros, ¿no? También, mis hermanos, para obtener gozo. El Señor nos llena de gozo. Dice el Salmo 118:15, voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos. Y mire que mirando un poquito acerca del contexto de este salmo,
los del pueblo de Israel, aquellos que estaban lejos de la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo y donde iban a celebrar la Pascua, iban todo el tiempo con un anhelo ferviente por llegar a adorar al Señor. Y pasaban días y ellos tenían que acampar. Y cuando pasaba alguien por el lado de aquellas tiendas, se escuchaba las voces de las familias en aquellas tiendas adorando al Señor. Por eso el Salmo dice, voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos. Todos en nuestra casa, en familia, debemos entender que necesitamos a Dios, necesitamos buscarle, necesitamos rogar en oración. Miren, que nuestros hijos nos vean rogando al Señor con esa urgencia, con pasión, como quien ora a Dios. A veces nosotros somos tan simples, parcos en nuestra oración y mostramos a nuestros hijos y damos tan mal ejemplo. Aún orando estamos pecando porque lo hacemos sin sentido, sin necesidad. Cuando nosotros leemos la Escritura con nuestra familia para que Dios nos dé iluminación de su Espíritu, porque es el Señor por medio de su palabra que abre nuestros ojos para entendimiento, ¿no? De esa manera nosotros vamos a ser bendecidos. Cuando leamos entonces la palabra en nuestra familia debemos mostrarle también lo importante que es la Biblia. Que cada uno tenga su Biblia. Eso les da un sentido de pertenencia al chiquito que está aprendiendo a leer. Y debemos hablarles acerca de quién trata la palabra de Dios. Esa palabra que se ha de leer juntos. ¿De quién trata? De Dios mismo, ¿no? Del eterno, del bendito y glorioso Señor, quien nos habla por medio de ella, de Jesucristo, que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿De quién trata la palabra? Deuteronomio 6 dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando leamos la Escritura con nuestros hijos, con nuestra familia, que ellos comprendan la necesidad de orar antes y después. Podrán escuchar las advertencias, los mandamientos del Señor. Miren los pecados que dan al descubierto cuando leemos la palabra. Así que ellos van a entender y van a tener que acudir al Señor en arrepentimiento. Porque son muchos nuestros pecados. Es allí cuando nuestros hijos entenderán que somos pecadores. Esto es algo importante, enseñarle al niño desde que empieza a hablar y a entender que es un pecador, que necesita del Señor. Necesitamos como pecadores reconciliarnos con el Señor. Eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Y podrá entonces ocurrir, mis queridos hermanos, que veremos a nuestros hijos caer de rodillas, rogar y orar. Y llorar pidiendo a Dios que tenga misericordia, convencidos por la palabra que se ha leído en familia, ¿no? Aquí es que mi hijo no quiere, lo siento, pero es que aquí en esta casa, en mi casa y yo serviremos al Señor, ¿cierto? Es lo que dice Josué. En esta casa adoramos a Dios, ¿no quiere? Lo siento. Si tu hijo es un adolescente y no quiere cantar, bueno, entonces que no coma, ¿cierto? No come. Pero aquí se adora al Señor. ¿Tenemos necesidad de orar? ¿Tenemos necesidad de leer la palabra todos juntos? Todo lo referente a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, todo lo referente a la salvación, al Evangelio mismo, está contenido en la palabra de Dios. Por lo tanto, es un deber
de nosotros como familia leer la palabra juntos. Thomas Brooks dice, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Vamos a nuestro octavo punto, ya vamos acabando. Este punto yo lo he nombrado derribando los argumentos. Mis hermanos, queridos y amados, no hay excusa. No hay excusa para cumplir este sagrado deber. Las excusas, ¿saben qué? En este momento carecen de valor, son inútiles. ¿De qué nos valdrá a nosotros decir, cuando rindamos cuentas al Señor, por la mayordomía de nuestra familia, que no teníamos tiempo? ¿De qué nos valdrá decir que nosotros trabajamos y trabajamos sin parar, desde la mañana hasta la noche? ¿De qué nos valdrá a nosotros decir que mi hijo sabe no sé cuántos idiomas si nunca le enseñamos el Evangelio? ¿De qué nos valdrá a nosotros decir que mi hijo tiene tantos y tantos talentos si yo como cabeza no le he enseñado el Evangelio de Jesucristo y se va a ir para el infierno? Tampoco sirve que el cristiano alegue que no es competente, tal vez, que no se siente apto para realizar semejante tarea. ¿Usted sabe hablar? Puede hacerlo. Los dones, los talentos se desarrollan en el uso, no en descuidarlos. Nosotros podríamos atribuir el estado actual de la condición moral y espiritual del mundo a la falta de cumplimiento del deber de la adoración familiar. Escúchenlo bien. Nosotros podríamos atribuir que el actual estado y la condición de maldad del mundo se debe a la falta del cumplimiento de este deber. Y ya les voy a decir por qué. Piense usted por un momento, si usted desea un mundo mejor para sus hijos, ¿por dónde debería empezar? Si usted quiere que la situación actual de este país cambie, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué es lo que debería hacer usted al interior de su hogar? La solución al problema de ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cierto? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿O me preocupa la situación del futuro de una sociedad mejor para ellos? ¿Saben quién está? En usted. Ni siquiera nosotros deberíamos quejarnos por la corrupción de un mal líder político si no estamos haciendo nada dentro de nuestro hogar. Si nosotros no cumplimos nuestro deber, ¿de qué nos quejamos? Si no estamos haciendo nada, si somos infieles para que la condición moral de nuestra familia cambie, ¿qué estamos haciendo nosotros para remediarlo? Muchas veces nosotros nos sentimos libres de hablar de todo cuando estamos en familia, ¿no? Hablamos de todo, nuestras conversaciones tocan 1000 asuntos diferentes, pero no cabe lugar en nuestras lenguas y en nuestros corazones para hablar una sola palabra acerca del Dios que nos sostiene. Nosotros afirmamos la familia es lo primero. ¿Quiénes lo han dicho? ¿En serio? A veces decimos, no, es que debemos ser unidos. Y sí lo hacemos, nos unimos, ¿cierto? En las buenas y en las malas. Estamos para ayudarnos.
Y vemos cómo las familias se ayudan en lo económico, se ayudan en medio de la enfermedad, en los problemas, en los peligros, en las tristezas. Inclusive mis hermanos aún se unen para pecar. Pero cuando se trata de lo más importante, de lo que tiene que ver con lo eterno, no hay ninguna muestra de apoyo, ni siquiera de amor. Eso no es amor, no hay muestra de nada. ¿Tú amas a tu familia? Les pregunto en esta mañana, ¿aman a su familia? Entonces, ¿qué esperan o qué esperamos para guiarlos por el buen camino de lo que más importa, que es el Evangelio del Señor Jesucristo? Los viajantes en un vehículo conversan sobre su destino, ¿no? Ustedes, eso es algo normal, en un carro van para un destino, van a pasear. Y se la pasan conversando sobre el lugar al que se dirigen, ¿no? Y no conversamos nosotros con los compañeros de nuestro viaje hacia un mundo eterno, sobre el mundo maravilloso que nos espera. No conversamos sobre el camino que conduce al Señor, que conduce a Él. No conversamos acerca de los temores que tenemos, no conversamos acerca de la esperanza que tenemos de un día nos encontraremos con el Señor y le veremos cara a cara. Y yo ya para finalizar les voy a dar unas advertencias. Advertencias, punto 9, advertencias para quienes no lo practican. Jeremías 10:25, búsquenlo por favor. Jeremías 10:25. Tal vez les parezca duro estas palabras, pero como les dije al principio, yo quiero que entiendan la urgencia, la necesidad de la adoración familiar. Jeremías 10:25 dice: derrama furor sobre las naciones que no te conocen. Pero no solo sobre las naciones que no te conocen, dice, y sobre los linajes que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob, lo han devorado y lo han consumido y han asolado su morada. Mire, la palabra en el original para linajes habla de familias. Así que ustedes pueden decir, las familias que no invocan tu nombre. Señor, derrama tu ira sobre las familias que no invocan tu nombre. Esas familias que no invocan el nombre del Señor, aquí el profeta dice que son consideradas como objetos de la ira del Señor. Porque esas han devorado a Jacob, es decir, han causado el mal del cual son merecedores por haberse alejado del Señor. Han causado el juicio de Dios por la indiferencia, por la idolatría. Han abandonado a Dios y le han cambiado por dioses falsos. Son iguales. Esas familias que no invocan al Señor son iguales a los paganos que no conocen al Señor. Es más, son incluso peor, porque muchos paganos se reúnen fielmente a adorar a sus dioses. Son fieles a sus dioses. ¿Se han dado cuenta? Aquellos jóvenes hoy que han hecho de su cuerpo un dios, ellos son fieles, van al gimnasio todos los días, invierten mucho dinero en proteínas. Y eso sí, la foto diaria, ¿no? De cómo va progresando. Ellos son más fieles a veces que nosotros. Ellos son más constantes. ¿Qué tan diferentes somos nosotros hoy? Miren, mis hermanos, si nosotros no mejoramos la situación en nuestra casa, tendremos terribles consecuencias. Si no es que ya las estamos viviendo. Nuestras manos tendrán que responder ante Dios por las vidas de aquellos que se perdieron en el pecado por causa de nuestra negligencia. Y usted me dirá, no, es que yo no tengo hijos. ¿Y su esposa?
No es que yo vivo solo. Mi hermano, aprenda que cuando se case va a tener que llevar esta responsabilidad. Al final nosotros mismos, entonces, somos los que provocamos que los tiempos sean malos. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos preferir escuchar, esto lo dijo un puritano, nosotros no podemos preferir escuchar los gritos de tormento de nuestros hijos sufriendo en el infierno. Es nuestra responsabilidad y nosotros tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos con la palabra del Señor. Y es mejor que lloren bajo nuestra corrección, bajo una corrección oportuna, y no que supliquen a Dios por perdón. Mejor que lloren y supliquen a Dios por su perdón y no que lloren en el infierno, ya después cuando no hay nada que hacer. Esto me pareció duro, pero yo sé que tengo que decírselos, mis hermanos. Oliver Haywood, otro autor puritano, dice así de la siguiente manera: oh crueles tigres y monstruos bárbaros, tal vez imaginen que ustedes son cristianos. Sin embargo, a mi juicio, el hombre que no mantiene la adoración de Dios como costumbre en su familia no es digno de ser participante de la Santa Cena. Tal persona merece amonestación y censura por este pecado. Es un pecado de omisión y también por los pecados escandalosos de comisión. Y dice, y es que traiciona su vil hipocresía al pretender ser un santo fuera cuando es una bestia en su casa. Así. Miren, un cristiano que es nacido de nuevo respeta los mandamientos del Señor. Los que no actúen ahora, mis hermanos, llorarán más adelante. El primer lugar para mostrar la piedad es en nuestra casa. Es donde inicia todo realmente, ¿no? El que es piadoso en la iglesia, pero no es piadoso en su casa, realmente podemos decir que es un hipócrita. Nosotros no podemos seguir seguir perdiendo el tiempo, porque ese tiempo nunca lo podremos recuperar. Eso es perder el tiempo. El tiempo que nosotros hoy perdemos con nuestros hijos, porque ellos crecen y se va a perder la oportunidad de sazonar su infancia con el conocimiento de la verdad de Dios. Se pierde la oportunidad de hacer discípulos, comunicando el evangelio en nuestra familia. Mis hermanos, si nuestra familia no conoce a Dios, ¿cómo podrán amarlo? Nosotros podemos amar a un Dios invisible, pero no a un Dios desconocido. Si nuestra familia no conoce a Cristo, no podrán amarlo, no podrán creer en Él. No podrán ser salvos de la condenación a la cual somos merecedores por el pecado. Mis hermanos, la adoración familiar no es solamente un ejercicio piadoso, sino que es una manifestación de amor. Es una manifestación de los padres hacia los hijos cuando los padres oran por ellos, ¿no? Cuando oran también junto a ellos. Pero también de los hijos a los padres, cuando van creciendo y comienzan a valorar todo aquello que hicieron sus padres por ellos. Aquello que no estuvo basado en los lujos, ni en darle gusto en todo lo que pedían, sino en el tiempo de la adoración familiar, cuando sus hijos vieron la preocupación de sus almas por la salvación eterna. Oremos, mis hermanos. Padre,
que hoy nuestras vidas y nuestras familias, Señor, podamos comprender la necesidad de llevar a cabo la adoración para la cual nos creaste, en familia, Señor, con los de nuestra casa. Señor, que hoy podamos como comunidad entender, Señor, que tú eres nuestra prioridad, Señor. Y que nuestra familia y nuestros hijos necesitan de ti, Jesús. Y que podamos pedirte perdón por no haber hecho, Señor, nuestro papel como deberíamos hacerlo. Y que podamos, Señor, hoy practicar, Señor, la piedad. Llevando a nuestra familia, Señor, a los pies de Cristo. Gracias te damos hoy, Señor, por este tiempo. Y por este mensaje, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.